lo tengo que confesar que la otra vez se me olvidó. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿vale? A ver si puedo compartir la presentación mientras pensáis. Hoy va. Eso es alto, está bien. Voy a coger la de autoestima. Vale. ¿Veis, verdad? ¿Veis el PowerPoint, verdad? Vale. Pues, ¿habéis apuntado ya lo que... ¿Lo veis? Sí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí. Genial. ¿Habéis apuntado ya esas tres cositas? ¿Os han venido ya a la cabeza, a vuestra mente, esas tres cositas importantes? ¿Las tenéis apuntadas? Sí. Sí. Vale. ¿Hay alguien que quiere, algunas de vosotras tres, ¿cuántas estamos? Tres, cuatro. Bueno, alguna de esas tres o cuatro, pues, ¿queréis compartir lo que habéis apuntado? Sí, yo no tengo ningún problema. Bueno, ay, genial. ¿Cómo te llamas? Yo soy Vanessa. Vanessa. Muy bien. Pues los hijos... todo el mundo que estéis ahí, estabais cuando he dicho que yo soy Cristina, ¿verdad? Es que como me he presentado un poco al principio, igual no os lo he dicho a todos. No, pero como que medio oí el otro día, pues bueno. Ah, vale. Vale, pues hecho. A ver, pues dime, has dicho los hijos, muy bien. Los hijos, la pareja y el trabajo. Y el trabajo, muy bien. Vale, muchas gracias, Vanessa. ¿Alguien más se anima? Venga, yo me animo. Mira, yo... Ay, perdón. Perdón. Venga, pues una de ellas. Marta, por ejemplo, me ha parecido que antes has hablado y has repetido, ¿no? Venga, va. Vale, pues esto como un poco familia, salud, trabajo. No, da igual que se repita, ¿eh? Da igual que se repita, porque son tus tres cosas. Pueden ser iguales o diferentes. Familia, que ahí englobo un poco todo, hijos, pareja, bueno, pues la familia, salud y trabajo. Vale. Es como aquella canción, ¿os acordáis? La de salud, sí, trabajo, algo así. Salud, dinero y amor, ¿no? Eso, es verdad, salud, dinero y amor, ¿ves? Vale, muy bien, gracias, Marta. A ver, ¿alguien más se anima? Bueno, yo también como Marta, pero la primera, salud. Salud, familia y trabajo. Y en la familia también englobo el hijo y la pareja. Claro, ahí. Muy bien. Jazmín. Ah, Jazmín. Muy bien. Ay, que tú sí que estuviste el martes sufriendo las incidencias. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que no hay nadie más, ¿no? No sé si hay una cuarta, ¿no? Es que lo he contado, pero no sé si me he contado a mí misma o a alguien más. Bueno, vale, pues fijaos, es muy importante lo que habéis dicho. Pero yo os hago ahora una pregunta. En esas tres cosas tan importantes, ninguna de vosotras ha dicho vuestro nombre. No habéis dicho Vanessa, Marta y Jazmín. Nos olvidamos. Claro, exacto. Mira, hoy he recibido, creo que ha sido Elena, no sé. Bueno, he recibido un ejercicio, un ejercicio de los que os proponemos. Y ella hablaba un poco hablando de la autoestima, ella hablaba, me ha gustado mucho cómo lo ha hecho, muy bonito, y hablaba un poco de autoestima teniendo que ver con ese amor, pero un amor como de doble dirección a veces, con lo del amor, porque la palabra autoestima, fijaos, es auto y estima, no es como un poco la estima hacia nosotros, no ese amor hacia nosotros, es auto hacia mí, ¿no? Pero a veces sobre todo, bueno, muchas personas, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces las madres o mujeres también, igual mujeres y madres, se nos olvida que esto del amor a la familia, del amor a la pareja, de amor a los hijos, sí, efectivamente, nosotros tenemos nuestra flecha va de nosotros hacia ellos de una manera estupenda, pero a veces se nos olvida que ese amor tiene que venir también hacia, no de ellos hacia nosotros, sino de nosotros hacia nosotros mismos, o sea, nuestra flecha del amor de nosotros hacia nuestros hijos tiene que tener también como dos, no solamente tiene que ir una dirección, tiene que tener doble dirección, también hacia nosotros. Si nosotros queremos trabajar la autoestima de nuestros chicos, tenemos que también trabajar un poquito la nuestra, ¿no? Y bueno, pues me gusta empezar esta presentación siempre con este pequeño ejercicio que a veces
pues eso, nos ayuda un poco, lo utilizo de recordatorio, que a veces nosotros nos ocupamos mucho de los demás, pero muy poquito de nosotros. Y claro, la autoestima tiene que ver un poco con esto que decíamos aquí, ¿no? Decíamos, que os comentaba yo antes, esa estima, ese afecto, ¿no? Pero claro, ese afecto no solamente hacia el otro, sino afecto hacia nosotros mismos, ¿no? Es decir, que nos tenemos que, para poder trabajar la autoestima en los demás, o por ejemplo, pues a ayudar a nuestros chicos y chicas a que tengan un desarrollo adecuado de la autoestima, claro, tenemos que tener nosotros la nuestra también pues un poquito cuidada, ¿no? Y un poquito bien trabajada. Y para trabajarla, pues como bien pone ahí, pues necesita tiempo, necesita dedicación y claro, necesita que nosotros nos escuchemos y este ejercicio del que hablaba yo antes, hablaba un poco de saber qué es lo que queremos cada uno, ¿no? y de intentar pues conseguirlo y luchar hacia eso, ¿no? Claro, para saber quién soy, para saber qué es lo que quiero, me tengo que escuchar, que a veces nosotros escuchamos mucho a los demás y poquito a nosotras mismas. Pero bueno, algo que, bien, el tema de la autoestima, eso sí, ¿alguna de vosotros habéis podido ojear el temario que os hemos facilitado o así? En realidad, no. Bueno, en la definición de autoestima vendría un poco a... Bueno, yo voy a presentaros esta pequeña presentación que os he hecho, pero podéis hacerme preguntas y comentarios cuando queráis, ¿eh? Porque yo no os veo mi pantalla, pero me podéis interrumpir cada vez que queráis, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? Sí, vale, sí, vale, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo creo que es eso, que la primera cosita que tenemos que recordar es que para nosotros ser buenos acompañantes en este desarrollo de la autoestima de nuestros chicos, claro, tenemos nosotros también que mirarnos un poquito hacia adentro. Y os preguntaba si habéis ojeado el temario porque no, vamos, es un tema muy breve, pero creo que tiene cosas pues concretas y muy claritas, y hablábamos un poco de los 6 pilares de autoestima, de los 6 pilares de la autoestima, y uno de ellos es una especie como de vivir de una manera consciente y responsabilizarnos nosotros de nosotros mismos y de aceptarnos. Entonces, claro, si la autoestima tiene que ver con esa aceptación, con ese vivir consciente de cómo somos cada uno de nosotros, efectivamente eso tiene que ver, va de la mano de tener tiempo, tener tiempo para dedicarnos a nosotros, no solamente a los demás, ¿no? Conocernos y por lo tanto, pues escucharnos, ¿no? Y bueno, pues la definición de autoestima sería esto, ¿no? Es las personas, los niños, a medida que vamos hasta los 7 años, a partir de los 7 años, más o menos, el crío el niño o la niña va creándose un concepto de sí mismo, ya, bueno, y entonces llega un momento en el que le ponemos como si fuéramos una valía a ese concepto, ¿no? Y eso podría ser la definición un poco de autoestima, ¿no? Es una percepción que tenemos de nosotros mismos y un poco el valor que le ponemos, ¿no? a ese concepto, ¿no? Tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Sí que, esperad un momentito que... Bueno, bien. Esta transparencia de recordar para continuar tiene que ver un poco porque, claro, se supone que teníamos que haber hablado el otro día de la comunicación, y sí que es de comunicación, y en comunicación se habla de asertividad, y uno de los pilares de la autoestima es eso, la habilidad de ser asertivo, ¿no? La capacidad de comunicar de una manera adecuada, de una manera respetuosa, pues cómo nos sentimos, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que necesitamos. Si yo tengo que comunicar esto, claro, va de la mano con lo que hemos dicho antes, necesito conocerme, necesito dedicarme tiempo, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo la asertividad va de la mano, tiene mucho que ver con lo que soy, ¿no? Y claro, la asertividad o el trabajar con nuestros chicos, plantearnos objetivos con nuestros hijos, que sean chicos y chicas, niños y niñas asertivos, que sepan expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan, lo que desean, pues eso estaríamos trabajando también esa expresión adecuada, esa expresión sana de autoestima, enseñándoles
o sí, enseñándoles a comportamientos asertivos, cómo ser asertivos, cómo defender o cómo expresar sus propios derechos, lo que quieren, lo que sienten, lo que desean, estaríamos trabajando autoestima, es decir, trabajando habilidades de comunicación y habilidades de asertividad, también estamos trabajando de autoestima, estaríamos trabajando autoestima, ¿no? Y bueno, pues por eso decíamos un poco quería poner un poco, continuar lo que hubiéramos hablado el día anterior, el martes, con lo de hoy. Pero bueno, si queréis decir algo hasta aquí, pues bien. Bien, ¿cómo vosotros con vuestros chicos, cómo creéis que podéis favorecer la autoestima? Es decir, ¿qué hacéis en casa, en vuestro día a día, para favorecer la autoestima? A ver, alguien para que no se me oiga solamente a mí. Que es pregunta del millón, ¿no? Difícil, ¿eh? Difícil. No, yo en mi caso, Cristina, pues a veces lo que intento es que opinen, ¿no? Si yo qué sé, si hay algo en casa que es en un momento determinado que no ha funcionado bien, pues que cada uno opine también y que valore y entre todos decidamos, o que intenten también a veces ponerse en mi lugar, ¿no? Y entonces, si vosotros fuerais mamá, ¿qué hubierais hecho? O papá o algo así, ¿no? Pero sobre todo que tengan opinión de las cosas, aunque no estén de acuerdo. Muy bien. Fíjate, cuando tú dices, pues por ejemplo, les puedo invitar o favorezco el hecho de que expresen lo que opinan. Eso es muy interesante y aparte va muy de la mano con lo que comentábamos antes de la comunicación. En realidad, si en casa favorecemos una comunicación, o sea, un entorno de confianza en el que la gente, bueno, por supuesto, claro, no hablo de por supuesto, de ese amor incondicional que cuando os he preguntado por las tres cosas importantes, las tres sin dudarlo habéis dicho los hijos o la familia, quiero decir que al final, y ese amor incondicional por ellos es increíble, o sea, es indiscutible. Entonces, si ese entorno de amor y de afecto va de la mano de una confianza y de un entorno facilitador de que ellos expresen lo que opinan, pues claro, a lo mejor empiezan un día expresando una opinión, pero otro día expresan cómo se sienten o lo que quieren o su necesidad. Y al final ese conocimiento del otro hace que nosotros también podamos trabajar con ellos, fomentar el desarrollo adecuado de la autoestima. En realidad, cuando estamos enseñándoles a expresar, no enseñándoles, sino también permitiéndoles, enseñándoles, claro, porque en un primer momento los chavales aprenden y empiezan, o sea, nosotros pues guiamos, enseñamos, acompañamos y ellos empiezan a hacerlo cuando ya saben o quieren hacerlo. Es muy importante que nosotros se lo, entre comillas, permitamos o que creemos ese entorno en el que ellos puedan expresar lo que opinan. Como tú muy bien has dicho, pueden que estén de acuerdo o al expresar unas opiniones, puede que esas opiniones sean iguales entre todos o que haya bueno, pues opiniones diversas y distintas, y es muy interesante que ellos se sientan ¿cómo te diría yo? Con seguros para expresar lo que ellos quieren y sienten. Porque en el momento que ellos se puedan expresar, se van a sentir validados, se van a sentir queridos, es decir, y se van a sentir respetados. Y la autoestima tiene muchísimo que ver con el sentirse validado, con el sentirse respetado, con el sentirse aceptado, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros permitimos y no permitimos, favorecemos y no castigamos y no juzgamos cuando ellos se expresan, pues entonces estamos trabajando dos cosas. Por un lado, esa comunicación y el diálogo como una muy buena herramienta, pero también estamos trabajando autoestima. Entonces es muy, muy importante. Bien, yo os he puesto aquí un objetivo, así como un objetivo, claro, habría muchas cosas que poner, pero bueno, como hay que elegir porque no hay mucho tiempo, pues yo os he comentado, bueno, pues ¿cuál sería nuestro objetivo para fomentar la autoestima? Pues lo que os he comentado un poco, acogerle o permitir
más que permitir, no, sería crear, fomentar un entorno en el que él pueda expresar. Y a veces va a expresar cosas que nos parezcan agradables o agradables y estupendas, o va a expresar opiniones con las que estamos de acuerdo, pero otras veces pues no, o igual no se comporta como nosotros esperamos, o expresa cosas que nosotros no esperamos o con las que no estamos de acuerdo, pero ocurra lo que ocurra ahí, nuestra actitud. Luego ya vemos lo que se hace y cómo gestionamos esto, pero de primeras tiene que haber un acogerle de una manera amable y ¿para qué? Para que él tenga esa sensación de protección, de seguridad, y sobre todo, si nosotros queremos que nuestros chicos tengan una autoestima sana, equilibrada, adecuada, nosotros tenemos que incentivar o proporcionar autonomía. Nuestros chicos nuestro objetivo tiene que ser que ellos sean autónomos, porque sin autonomía la autoestima no, o sea, va también un poquito de la mano, ¿no? Bueno, lo de sentirse querido, amado y protegido, pero no sobreprotegido, es muy importante. Este es el doble sentido que decíamos antes al hacernos la pregunta de 3 cosas importantes, si se nos ha olvidado nuestro nombre, pues sería un poco ¿no? Es el segundo punto que ya hemos comentado, que lo hemos comentado antes. Claro, hemos dicho en el tema, cuando yo hablo, creo que hay alguien que se quiere... Sí, yo. No, yo quería preguntarte una cosa. Ahí es que no os veo las manos. Vale, genial. No te preocupes. Vale, nada, pues lo vuelvo a compartir. Yo quería preguntar dónde está el límite entre proteger y sobreproteger, porque yo creo que lo cruzamos muchas veces en ambos sentidos y a mí me cuesta diferenciar los límites entre eso, protegerlos y pasarte. Entonces, sí. No sé. ¿Hasta dónde debemos llegar que ellos tengan su autonomía, pero protegiéndoles, pero sin pasarnos? Es que es muy difícil. Ya, entiendo la duda, pero mira, fíjate, cuando hemos comentado lo importante que es para la autoestima dedicar tiempo y escucharnos, y hemos comentado también que es muy importante que ellos comenten, expliquen o nos digan, comuniquen lo que quieren, lo que sienten, lo que opinan. Claro, ¿dónde poner el límite? Yo creo que es un poco ese baile de los dos, es una especie de baile entre las dos personas. Habrá unos hijos que a lo mejor necesitan que el límite esté, unas personas que necesitan que el límite esté en un sitio y otros en otro. Igual la pista te lo puede dar aquello de que, por un lado, que ellos hagan todo aquello que ellos pueden hacer, que nosotros no hagamos todo aquello que ellos pueden hacer. Muchísimas veces los padres hacemos cosas que pueden hacer ellos, incluso que en algunos casos incluso deberían hacer ellos, pero se las hacemos nosotros para, yo qué sé, pues para hacerlo más rápido, para que esté, yo qué sé, pues imagínate, ayudarme en un trabajo en el colegio, ¿no? Pues hombre, y si me pide ayuda y necesita mi ayuda, sí, pero no le voy a hacer algo que yo sé que puede hacer. Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Pues los resúmenes, los esquemas para estudiar, pues que los haga él. No se los voy a hacer yo. Y eso los hago yo para que los tenga, para que estén mejor. Me explico, no hacer nada que se supone que ellos pueden hacer y que incluso que deberían, ¿no? Y cuando ellos tienen un éxito, cuando ellos tienen un éxito no nos importa que se responsabilicen del éxito. No sé qué pasa aquí. Mira, voy a dejar de presentar para volver a presentarlo, ¿vale? Porque parece que he hecho algo mal. Entonces, igual yo creo que la pista a lo mejor sería, por un lado, no hacer nada por ellos que pueden hacer ellos, o que, por ejemplo, es una tarea suya, un compromiso, una obligación, por así decir. Y por otro lado, cuando ellos tienen un éxito, a que no nos cuesta nada que se responsabilicen de ese éxito. Y decimos, ay, qué majo, qué bien has hecho, y le aplaudimos. Cuando tiene un fracaso o una equivocación o un error, no siempre les dejamos responsabilizarnos de él. Porque a veces nuestros chicos tienen, a lo mejor, digo solamente a lo mejor, y lo pongo encima de la mesa, un poquito, son un poco tolerantes al fracaso y bueno, pues a lo mejor les ayudamos a gestionar
nosotros su error, cuando en realidad las consecuencias tienen que asumir ellos. Entonces yo creo que la sobreprotección sería un poco ahí, cuando yo sobreprotejo, cuando asumo bueno, tareas o cosas o decisiones que deberían tomar ellos. Tú le puedes dar una opinión, tú le puedes dar un consejo, entre comillas. No me gusta mucho la palabra consejo, pero bueno, sí, le puedes dar tu opinión, le puedes transmitir información, opiniones, para que él luego tome su decisión. Pero muchas veces, no sé, bueno, pues podemos tomar decisiones por ellos, o en ese sentido es cuando sobreprotegemos. Cuando lo hacen ellos, no. Tú tienes que acompañar, no tienes que proteger, no tienes que protegerle, pero no tienes que sobreproteger. Y sobreproteger quiere decir muchas veces eso, hacer cosas que tienen que hacer ellos y no nosotros. Sí. Y porque además es necesario que lo hagan ellos. ¿Por qué? Porque así van a conquistar la autonomía. Porque la autonomía solo es una conquista personal. Quiero decir, yo no puedo conquistar la autonomía de mi hija. Mi hija o mi hijo tiene que conquistar él su autonomía o ella. Yo le puedo ayudar, acompañar, guiar un poco, pero al final la última decisión, lo que tiene que hacer para conquistarla realmente es autónoma, tiene que hacer cada uno lo suyo, ¿no? Entonces un poquito yo creo que iría por ahí. ¿Dónde pone el límite? Pues a lo mejor primero, depende del hijo y la persona, el hijo, la hija. Con cada uno, ¿tenéis más de un hijo vosotros o solamente tenéis uno? Si tenéis más de uno, a lo mejor has podido vivir diariamente que lo que te funciona con uno te puede funcionar con otro. Sí. Entonces, Sí, yo tengo 2 niñas y cada una es un mundo completamente diferente. Sí, en mi caso también. Claro. Uno Sí. es como, tiene mucha más confianza en sí mismo, etcétera, y el otro pues le cuesta más, por ejemplo. Claro. Entonces ahí el límite a lo mejor, pues, o sea, o es eso, a lo mejor a la persona que igual le cuesta un poquito más, pues porque, pues bueno, porque es un poco más, bueno, se lo creemos, por así decirlo, ¿no? Pues a lo mejor a la persona hay que intentar empujarle, ¿no? A que intente hacer cosas, cuando hace cosas, cuando tiene un éxito, pues eso, plantárselo, ¿no? Es decir, tenemos que mostrarle una balanza, tenemos que intentar, bueno, ser un poco equilibrados, pero también es verdad que en España es el país que se critica mucho, un país, ¿no? O sea, somos muy, entre comillas, muy criticones, es decir, a lo mejor cuando nuestros chicos están haciendo cosas bien, jolín, pues se da por hecho, ¿no? Es su obligación, lo tiene que hacer así, es que es así. Y cuando lo hacen mal, vamos a saco y entonces, bueno, pues sí, equilibrar entre halagos y bueno, comentarios positivos y luego cuando tienen errores o fracasos también, evidentemente, hacer críticas, pero hacer unas críticas constructivas, no unas críticas desde la etiqueta, desde el daño, ¿no? Y un poquito, pues eso, depende del niño, el límite va a ser diferente, pero igual la pista sería esta, ¿no? La que os he dicho yo de intentar escucharles y en función de cómo son ellos, ir fomentando esa autoestima y sobre todo que se responsabilicen, porque los chavales muchas veces no se cuando la consecuencia ha sido positiva, sí se responsabilizan, pero si la consecuencia no es muy positiva, a veces son expertos en echar balones fuera y el asumir el fracaso, asumir el error y asumir la responsabilidad de lo que han hecho y esas consecuencias es muy importante. A veces es doloroso, a veces genera enfado o genera un bloque, pero es muy importante para que ellos, bueno, pues exactamente estemos trabajando esta autonomía y esta autoestima. Porque si solamente asumen los éxitos, pues tampoco están teniendo, si no afrontan bien el fracaso y el error, tampoco estamos trabajando una sana autoestima, porque nos estaríamos yendo a lo mejor al otro extremo, que igual sería negativo, ¿no? En el sentido de yo soy el más, y no, y tampoco el menos, ¿no? Sería un poco ese equilibrio. No sé si contesta la pregunta, ¿sí? Sí, perfectamente, vale. Gracias. Vale, gracias. Y mirad, yo supongo, hay otro punto que a mí me parece muy, muy importante para el tema de la autoestima, porque
creo que nos hacen bastante daño en la autoestima, minan bastante la autoestima. Y somos que a veces somos muy... utilizamos demasiado las etiquetas. Así como os he dicho que a veces o sea, que cuando las personas hacen cosas, no sé si mal hechas, pero sí que son claramente mejorables, ¿no? Pues tendemos a hacer a veces... hacemos críticas nada constructivas, en el sentido de que me centro en lo que está mal hecho y no propongo una manera de mejorarlo, ¿no? Entonces, es muy importante para trabajar autoestima hacer una crítica constructiva, es saber criticar de una manera constructiva y no solamente criticar nosotros de una manera constructiva a nuestros hijos y a la gente que nos rodea, sino también que ellos aprendan a criticar de esa manera, ¿no? De una manera constructiva, porque es aquella crítica en la que yo expongo lo que creo que está mal, pero siempre lo acompaño con una alternativa de solución. Una crítica bien hecha siempre va a ir con una alternativa de solución, una propuesta, que a lo mejor no es la que luego la otra persona acepta y a lo mejor busca otra alternativa, pero una crítica constructiva siempre va a ir centrada no en la persona que lo ha hecho, no en la persona, sino en lo que ha hecho o ha dejado de hacer, o sea, en su comportamiento, y acompañada de alternativa, ¿no? Para mejorar. Y eso es muy importante para la autoestima, pero eso es muy importante, pero no se nos puede olvidar otra cosa muy importante para fomentar la autoestima, que es intentar que en nuestro lenguaje no haya etiquetas. Esto, claro, como no hablamos el martes pasado de comunicación, uno de los ¿cómo se dice esto? Obstáculos para comunicarnos con el otro puede ser que utilizamos etiquetas, ¿no? Las etiquetas a ver, imaginaos, vamos a hacer como antes. Coged, luego, si no queréis ponerlo común, no lo pongáis, pero ese papelito donde habéis apuntado, se me está ocurriendo ahora mientras hablo, ese papelito donde habéis apuntado las 3 cosas más importantes para vosotras, apuntad un par de etiquetas que os han puesto algún momento de vuestra vida. Yo también estoy apuntando a nosotras. Las mías, ¿eh? Sí. Yo también estoy apuntando las mías, ¿eh? Vale. He apuntado 3. Bien. Estas etiquetas, habréis apuntado etiquetas, las que habéis elegido son todas, podríamos decir que son etiquetas positivas o son negativas. Un poco de todo. Yo me he centrado en lo negativo. Vale, a mí me han salido un poco de todo también. A mí me ha salido una que podríamos decir negativa y 2 que podríamos decir positivas. Bueno, ¿por qué os hago esta pregunta? O sea, os he hecho esta pequeña pregunta porque fijaos, estas etiquetas, vamos a coger la negativa, que parece que ha habido una que ha ido por lo negativo y otra un poco de todo. Esta negativa a vosotros ¿qué os ha aportado? ¿Qué os ha aportado? ¿Os ha hecho sentir a gusto o no? ¿Os ha aportado bienestar o os ha aportado más cosas negativas? Dolor, incomprensión, rabia, incomodidad. No sé. Incomodidad. Sí, o sea, bueno, cosas positivas no. Claro, efectivamente. Incluso voy a una positiva, que hay por ahí una de vosotras que había un poco de todo. Incluso lo positivo, esa etiqueta positiva, ¿os ha aportado siempre cosas positivas? Quiero decir, algo positivo. Fijaos, a mí me han salido dos supuestamente positivas. A mí me decían, esta niña es que es tan buena, es más buena que el pan. ¿No? Otra vez, es que siempre riéndose, simpática, se ríe más, habla, es más simpática, es que es un amor, es simpatiquísima. Es que...
y el día que yo estaba de mal gas y no me apetecía ser simpática y no me bueno, ¿qué es bueno? Es que está buena. ¿Y bueno qué quiere decir? ¿Que tengo que decir buena a todo lo que tú me digas? Tengo que ser dócil, buena. Incluso lo bueno que nos han vendido como algo bueno, incluso nos siempre aporta cosas buenas. Las normalmente nos bloquean. Las etiquetas normalmente son muy cómodas a la hora de hablar porque verbalmente en el lenguaje es muy cómodo, porque con una etiqueta puedo decir mucho, también es verdad que puedo decir nada, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces son muy cómodas porque cuando yo digo que una persona es vaga, que una persona es buena, que es simpática, que es torpe, que es, yo qué sé, que es, estoy diciendo, vosotros yo puedo decir, mira, pues yo tengo una vecina que es más pistada y sin decirte mucho más en qué consiste su despiste, a que cada uno de vosotros os habéis hecho una idea de lo que podría pasarle a esa persona despistada. Os habéis hecho en vuestra cabeza una idea. Claro, pero puede que la idea que nosotros tengamos sea real y ajustada a esa persona o no. Entonces, las etiquetas, bueno, pues que las etiquetas, eso, sería algo incompatible con fomentar una corta autoestima. Las etiquetas normalmente, pues eso, nos bloquean. Y habitualmente, fijaos, aquí nos han salido algunas cosas, pero supuestamente positivas, porque yo incluso ni positivas me gustan. Las positivas a veces también se usan con un tono un poco despectivo, porque a mí, por ejemplo, me llaman, me dicen que soy excesivamente optimista, pero a veces lo usan también en mi contra de, claro, es que como tú solo ves lo bueno, claro, es que como tú eres tan optimista, yo... Bueno. Lo dice con un tono, sí, veces, sí. Si cambias el tono, la etiqueta positiva se convierte en una etiqueta negativa. Entonces Claro. eso también es... Sí, claro. Efectivamente, incluso... Y realmente, incluso... y muchas veces las etiquetas que nos han colocado, incluso pueden ser, en cierto modo, reflejo de una verdad, de una realidad, ¿no? Pero incluso siendo así, que habitualmente eres una persona optimista, también puede ocurrir que en un momento de vida, en una etapa o un día puntualmente, pues no estamos tan optimistas y no pasa nada. Es decir, parece, a veces cuando nos colocan una etiqueta, parece como que también tenemos que responder en función de esa etiqueta. Cuando a mí me colocan esto, me digo, jolín, es que claro, yo soy la optimista del grupo, joder, es que yo estoy chof y es que no veo, es que no lo veo, es que hoy estoy muy negativa. Pues es que también tengo todo que estar negativa hoy, suponiendo que no estuviera del todo positiva. Es como digo, de ti que todo el día estés poniéndole ahí la luz al día, ¿no? Chulo, optimista. Pues si un día no quieres o no te sientes así, también es cierto que estamos en todo nuestro derecho de no ser así. Entonces, de que esa etiqueta nos... Y yo muchas veces cuando hablo de las etiquetas que no nos gustan, en positivas, negativas, pero de quedarme con alguna, en todo caso, serían aquellas que te definen. ¿Os ha pasado alguna vez de las etiquetas que habéis elegido? ¿Hay alguna mano por ahí levantada o algo, verdad? Sí, bueno, para que te interrumpa. Sobre todo es ¿por qué las ponen? Sí. ¿Por qué las ponemos? Porque yo creo que son muy cómodas, por un lado. Que son cortas, que en episodio de tu vida puedes tener etiqueta y otra. Mira, nadie te conoce. Mira, yo creo que por un lado, yo creo que es un poco por un lado el tema del lenguaje, quiero decir, es muy cómodo el decir, si yo os digo, pues que mi hijo, yo creo que es que hijo, que es un vago, es que de verdad, y ya os habéis hecho una película, ¿sabes? De cómo puede. Entonces, por un lado es esto, pero por otro lado también es verdad que el niño, cuando yo os he dicho que nosotros nos creamos un autoconcepto, el niño cómo va creando, o nosotros cómo vamos creando nuestra idea sobre nosotros mismos. La gente, nosotros vamos viviendo cosas, ¿no? Y esas cosas que hacemos, o cosas que nos dicen, cosas que vivimos,
bueno, nosotros los vamos interpretando y les vamos poniendo como si dijéramos, nos lo vamos contando y nos lo van contando. Yo qué sé, la abuela le decía al niño, ay, este niño mío, es que este nieto mío, es que es más guapo, es que es más listo, es que es más, qué bueno es este niño. Luego mamá te dice otra cosa, la profe en casa, en el cole, la maestra, personas de referencia significativa para nosotros, nos han ido diciendo cosas. En cierto modo, nos han contado un poco nuestra vida, ¿no? Un poco, ¿no? Y entonces, y claro, utilizan esas etiquetas. Y nosotros las vamos asumiendo como nuestras. Claro, yo desde pequeña, ay, es que crees que es más buena. No me planteé no ser buena. Todo Dios diciéndome que soy buena. Hasta que fui mayor y dije, ¿pero qué quiere decir esto de buena? Sí, me parece genial. Ser buena, ¿cómo definimos lo de ser buena? Claro, ser buena quiere decir que cedo siempre. siempre. O sea, tengo comportamientos pasivos, hablando un poco de asertividad, tenemos comportamientos pasivos, o sea, cedo incluso por delante de mis deseos, de lo que necesito. Me explico que incluso nos van poniendo esas etiquetas y nos las vamos creyendo y digo, oh, yo soy así. Bueno, o no nos hemos planteado. Muchas veces, mira, cuando en la última frase, quizás no sea o, sino y. La gente muchas veces es que o eres vago o eres trabajador. O eres buena o eres mala. No. Primero, que la gente normalmente, y los niños cuando en educación, yo con los niños siempre digo, y con las familias, te quiero decir, los niños, las personas no son, bueno, en este contexto de educación y de ir aprendiendo y desarrollándonos. La gente no somos. La gente nos comportamos en un momento determinado. Claro que un niño en un momento determinado se puede comportar de una manera u otra, y una persona también, pero se puede comportar de esta manera y de esta otra, y de esta otra, y de esta otra. Claro. Entonces, claro, cuando yo en vez de el o eres una cosa o eres la otra, o blanco o negro, empiezo a meter el y meto muchos grises, pues entonces es una maravilla, porque entonces a lo mejor sí que estoy dando con cómo es esa persona, o me estoy acercando más a esa esencia, a todos sus no sé, pues todos sus matices, ¿no? Entonces, las etiquetas yo creo que las ponemos un poco porque nos lo han contado. O sea, mira, yo no hace mucho escuché a un psicólogo que me gusta mucho, que se llama Luis Bueno, que él decía que muchas veces la gente nos han enseñado que los seres humanos somos seres racionales, ¿no? Y él decía, a mí me gusta decir que al racional le pongo una N-A-R, o sea, narracionales. Es decir, como que nos cuentan nuestras historias, nos cuentan, no es que nos cuenten, es que claro, bueno, sí, te van contando la historia y tú vas contando y vas interpretando y vas asumiendo. Entonces las etiquetas han formado parte de nosotros toda la vida. Este niño es guapo, este niño es alto, este niño es bajo, este niño es gordo, este niño es, esta niña es todo el rato es. Entonces, claro, por eso yo creo que las ponemos. Estamos acostumbrados a ello. Y hay gente que se mueve bien. Y cuando criticamos, habitualmente cuando alguien hace algo mal, decimos, es que eres un ¿no? También las utilizamos mucho para esto, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado un poco a lo de las etiquetas. ¿Puede ser? Sí. Bueno, pues... Bien, pues eso, yo os invito a no utilizar etiquetas y sobre todo cuando hablemos de cosas que hacen ellos que nos gusten o que no nos gusten, hablar de eso en términos de conducta, no de que el niño no es o deja de ser, el niño ha hecho o el hijo, el adolescente, quien sea, o mi pareja o el jefe o mi vecina, ha hecho o ha dejado de hacer, ¿vale? Eso es muy, muy importante. En los anexos que tenemos colgados en el aula, el tema de comunicación, o no sé si en la comunicación o en la autoestima, hay un anexo que es cómo hacer una crítica constructiva. Vale, pues le podéis echar un vistazo, si nos da tiempo, lo podemos hacer aquí ahora nosotros también, ¿eh? Pero bueno. Vale. Bien, fijaos, pensar antes de hablar. Esto es muy importante, muy interesante, ¿no? A veces, en la convivencia con nuestros chicos, en las familias, pues ocurren cosas que generan conflictos, enfados, y a veces las emociones nos
como que nos secuestran un poco y en vez de comportarnos nosotros parece como que se comporta esa emoción, ¿no? El enfado o la rabia y actuamos de una manera más automática sin parar a pensar qué es lo que voy a decir y sobre todo cómo. Muchas veces no es tanto lo que digo, sino el cómo. Eso también es muy importante. Mostrarle o transmitirle mensajes de que confiamos en él. Fijaos, cuando hablamos en un tallercito que damos para padres, familias con niños muy pequeñitos, yo siempre hablo yo siempre saco a relucir a Rosa Jové, que a mí me gusta mucho, y ella siempre habla de 3 principios importantes en la educación, ¿no? Que es ese amor incondicional del que os he hablado yo antes, el respeto el respeto, entonces el respeto, entonces que se me ha ido un poco la idea, iba con el amor y con el respeto que decía Rosa. Claro, hay que transmitir que claro, que se le quiere, que se le ama y que se le respeta. Por eso os decía antes, cuando ellos expresan lo que sienten, lo que piensan, les estamos validando, ¿no? Y entonces, claro, ellos se lo creen, por así decirlo, ¿no? Y tenemos que mostrarle que confiamos en ellos, ¿no? Y que ellos tienen que ser lo que quieran ser, no lo que nosotros queramos ser, que ellos sean. ¿Me explico? Es un poco lo que hay que transmitirles, eso, confianza, que nosotros confiamos en ellos, en sus capacidades, en ellos, ¿no? Eso es muy, muy importante, porque la autoestima sí que va de la mano también de la confianza. Una persona que no siente confianza en sí misma, ¿cómo va a tener la autoestima? Si el otro no, si él, ¿cómo va a confiar en él o en ella? Si personas significativas, como puede ser su madre, su padre, sus personas significativas, no confían en él. O sea, le tenemos que transmitir ese amor incondicional, pero también mensajes de confianza constantemente, continuamente, da igual las circunstancias y la situación. Si es un éxito, genial, por el éxito. Y si es un fracaso, porque sabemos que lo va a poder aprender de él, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Hablar con él, ya lo hemos dicho. O sea, no es el hablar, sino el crear ese ambiente para que él pueda expresar cómo se siente, qué quiere, qué necesita, qué desea. Para que él lo exprese, claro, hay que comunicar, hay que hablar, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Alguien ha hecho que quiere comentar algo, no? Porque he oído un clean. Sí, yo quería preguntar ¿cómo hacemos cuando ellos por norma lo dan por perdido? O sea, mi hija pequeña, por ejemplo, dibuja muy bien. Y da igual cuántas veces yo se lo diga, la alaben. En cuanto empieza a hacer un dibujo, como yo no sé dibujar, como dibujo fatal, como hago una mierda, tiene 6 años. Nunca le hemos dicho, vaya mojón has hecho de dibujo. Que siempre le hemos intentado animar, pero el efecto ha sido el contrario. Ella tiene esa idea de sí misma, de que lo hace mal, y ya para cuando se pone, ya tiene asumido que lo va a hacer mal. Entonces, no sé cómo, la verdad es que con la pequeña, sobre todo, estoy mucho más perdida que con la mayor. Entonces, no sé cómo hacer cuando lo dan por perdido antes de poder empezar. Claro. Mira, yo al final, o sea, fíjate, lo del lenguaje es muy importante. Yo siempre, esas frases de, como yo no sé, a mí se me da mal, yo no sé hacer esto, ese tipo de lenguaje es interesante que ella intentar, o sea, cambiarlo por otro alternativo. Es decir, no es que se te da mal. O sea, tú, además es que el dibujo, fíjate, yo no soy nada en este sentido, fíjate, yo no soy muy nada creativa, ese tema, yo no soy muy pero bueno, si tú lees o escuchas a cualquier persona, a cualquier artista o cualquier profesor de plástica, de dibujo, un poco artístico, fíjate, uno de los errores que se ha cometido con esto, con la plástica, con el dibujo, con todo lo artístico, es valorarlo. Yo he conocido a un montón de profesores o de gente que se mueve en este ambiente que te dice que un dibujo, si yo hago un barco y hago un barco, eso de decirle bonito, feo, ¿sabes? No, pues es mi barco, es que
ni es bonito ni es feo, es mi barco, o es mi flor, o es mi casa. O sea, el que otra persona lo etiquete como algo bueno, como algo malo, como algo bueno, como algo malo, sí que hace eso, que el otro diga, ojo, pues es que, o que otro niño diga, ay, pues este sí que es bonito, este es el mejor. Por lo tanto, si este es bonito, es que el mío no se parece nada, el mío es feo. O sea, sí que es verdad que bueno, que el etiquetarlo hace un poquito de daño. Pero bueno, ese tipo de frases de eso, a mí no se me da bien, yo soy muy malo en esto. Cuando son un poquito más mayores, también con las matemáticas también suele funcionar esto de oírse mucho esto de yo soy malo, a mí no se me dan bien las matemáticas, yo soy muy malo en matemáticas, yo soy de letras, yo soy de ciencias, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, ¿qué poder hacer? Primero que yo creo que uno de los mensajes es que no se, o sea, como que no se preocupe por el final, por el logro. Fijaos, hay que intentar que también porque muchas veces la autoestima o el éxito, ¿no? La autoestima está un poco vinculada al éxito, ¿no? Y el éxito está un poco vinculado a un logro conseguido o no. Y eso es interesante. Bueno, bien, pues yo, a lo mejor si yo consigo un logro y me planteo una meta y lo he conseguido, tengo un logro, vale, pues bien, un pin para mi autoestima, que estupenda, qué bien, ¿no? Pero muchas veces ese logro puede no conseguirse, o se consigue pero no se consigue lo que quiero, se pueden conseguir otras cosas. Me refiero que a veces damos demasiada importancia al logro o a la meta, conseguir o no conseguir ese logro, y se nos olvida el proceso. En el dibujo, por ejemplo, que comentabas de tu niña, la nena no tiene tanto que estar preocupada por si ese dibujo está bien o mal, sale bonito o sale feo, sino por el disfrute de hacer ese dibujo, ¿no? Y también también puede plantearse que la gente no es que sea mala en una cosa o buena en otra, sino que hay personas que tienen que dedicarle más tiempo que otros a una misma tarea, ¿no? Es decir, si ella cree que dibuja mal y hay que mejorar, pues dedícale más tiempo. A veces lo que venimos a lo mejor de una educación, afortunadamente está cambiando, que parece que fomentaban aquello, que tú dibujas bien, venga, pues a dibujar, que tú cantas bien, venga, pues a cantar, que tú escribes bien, venga, pues a escribir. Y lo que se supone que no se te daba bien, pues que lo hicieran otras personas que se le dan bien. Pues ahora es al contrario, hay que fomentar aquello, tienes que mejorar aquello que crees que no se te da supuestamente también. Vamos a fomentar aquello, vamos a fomentar que dibuje, pero claro, tiene que disfrutar dibujando. Si para ella no es un disfrute, me explico, no sé si te... Sí, Sí, a ella le gusta, pero empieza siempre y con eso con otras cosas. He empezado a hacer recetas de cocina con ella porque veo que le gusta, con la mayor me funcionó y es algo que les da confianza el dejarles, no, venga, pues échalo tú en la sartén, pues ahora maneja tú, enciende el horno, tal, esas pequeñas cositas. Y ahí parece que voy consiguiendo que vaya ganando un poco de confianza, pero me sorprende que tan pequeños, en una casa donde tampoco, una casa normal, que no se les menosprecia todo el tiempo, tengan una autoestima tan baja por norma. Me sorprende muchísimo y me afecta porque dices, algo he hecho mal para que con 6 años tenga ese problema de autoestima que me parece a mí que tiene. Bueno, que fíjate, tiene la niña, no, mira, yo te voy a quitar, creo, permíteme quitarte un poco de peso. Mira, afortunadamente tiene 6 años y realmente autoestima ella de momento no tiene, ni buena ni mala, quiero decir, ni baja ni sala ni insala. Ella está ahora mismo, está en una edad que ella está creando ese concepto de sí, y entonces ella tiene que, estás haciéndolo muy bien en el sentido de intentar que se relacione en situaciones en las que ella se relacione con, con situaciones y resuelva situaciones desde el, bueno, pues hacemos esto, lo disfrutamos y tenemos... lo que queremos, un logro, lo que queremos conseguir. Pero
pero fíjate, pero es muy importante lo que has dicho de las recetas de cocina. ¿Por qué funciona? Porque la receta de la cocina es todo un proceso, no sé si me explico. Tú te metes en la cocina con ellas y es todo un proceso y claro, hay que disfrutar desde que te metes en la cocina hasta que consigues algo que has cocinado, hay todo ese proceso y hay un disfrute, o puede haber, y tiene que haber, hay un trabajo y un disfrute de ese proceso. Por eso muchas veces, si le gusta la cocina, eso funciona, porque disfrutan cocinando, luego tienen la receta, o sea, lo que es, consideramos lo conseguido, ¿no? Pero bueno, fíjate, con 6 años yo creo que todavía no podríamos decir que tiene una autoestima pues baja o no. Tiene que desarrollarse la autoestima. Es algo que no terminamos nunca de desarrollar o de que estamos como en construcción todo el rato, ¿no? Y en trabajo, incluso los adultos. ¿Cuántos adultos conocemos que tienen la autoestima no muy bien desarrollada y no muy sana, ¿no? Y son adultos, o sea, quiero decir, y entonces la niña ahora mismo con 6 años, pues ella se está creando un concepto de sí. Es interesante, pues eso, no utilizar etiquetas, que escuchen, que tengan lo que tú bien dices en casa, ese entorno en el que confiamos, que confiamos en ella en el sentido de que sí que va a ser, sí que va a poder hacerlo. Pero claro, cuando tú le oigas esos pensamientos anteriores a no me va a salir, seguro que me sale mal, todo ese tipo de lenguaje, intentar cambiarle a otro alternativo. ¿Sabes? Como diciendo, bueno, pero ese tipo de frases o de mensajes antes, seguro que no me sale. Bueno, o sí, ahora mismo tienes las mismas posibilidades del sí, como mínimo, ¿eh? O sea, en el peor de los casos tienes el 50% del sí, el 50% del no. Y luego ese sí, depende de lo que estemos hablando, hay mucha más probabilidad de que sea que sí. Es decir, yo creo que yo trabajaría ese tipo de frases que puede estar ella verbalizando en un momento determinado, ¿no? Vale, no sé si me estoy explicando. Sí, yo te estoy entendiendo perfectamente, vamos. Con el objetivo, claro, con el objetivo de que ella disfrute de lo que va a hacer. O sea, que no se ponga la tirita antes. O sea, ¿me va a salir mal o no? Y bueno, y aunque te saliera mal, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Pues si sale mal, ya veremos a ver qué hacemos. O sea, quitarle peso, quitarle importancia tanto a si sale estupendo como si no sale. Pero sobre todo, que se maneje en tantos por ciento, o sea, en probabilidad. Quiero decir, ya sé que es pequeña, 6 años y tal, pero bueno, vamos a ver, imagínate la cocina, ¿no? Que le puede salir mal, pero gustándole y habiendo tenido otras experiencias, tiene más posibilidades de que te salga bien. ¿Te acuerdas cuando hicimos tal, qué rico nos salió? ¿Te acuerdas tal? Me explico, como que ya se relacione con otros momentos parecidos y situaciones parecidas que sí que tuvieron éxito. ¿Vale? Vale. Y si hay un fracaso, permitirle también dar el fracaso. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pues claro que puede salir mal. Anda, que a mí no me han salido cosas mal. Y le ponemos ejemplos de un montón de cosas que nos han salido mal y que gracias a que nos han salido mal hemos aprendido otra cosa. Es estupendo equivocarse. Yo a los padres siempre les digo, nos tenemos que permitir equivocarnos y permitir a los chavales que se equivoquen, porque como mínimo nos está diciendo una cosa, así no. O sea, ya hemos aprendido algo. Como mínimo hemos aprendido esto. Eso como mínimo. Entonces ya sabemos que por ahí no. Ya nos lo está diciendo claro. Venga, pues vamos a ir por otro lado. Es importante para trabajar autoestima esto que os pongo al final, de que nuestros chavales se planteen metas adecuadas. Las metas adecuadas, ¿cuáles son? Las alcanzables. Claro, esas alcanzables tenemos que mirar, es una navaja de doble filo. Puede haber personas que se planteen metas por debajo de sus posibilidades y capacidades para conseguirlo y ya está, pero no se van a sentir. Pero una meta por debajo de tus posibilidades no te va a desarrollar la autoestima, porque tú sabes que tú podrías más y que te lo has planteado por debajo para, no sé si me estoy explicando, para conseguirlo, ¿no? Y muy por encima de las posibilidades de cada uno tampoco es muy adecuado porque no lo vamos a conseguir. Las metas tienen que ser viables. Viables quiere decir que son conseguibles. ¿Vale? Y luego, dar importancia a todo el proceso, no solamente a conseguirlo o no conseguirlo. ¿Vale? Y sobre todo, aprender del fracaso. Si al final me he equivocado,
trabajar con nuestros chavales el fracaso, porque yo creo que estamos en unos años y una sociedad que los chavales nuestros tienen como la piel muy fina con el tema este del fracaso. En cuanto a que tienen no, pero es que fue fulanito, no, es que fue el profesor que me tiene manía, no, es que eres tú, Juan mamá, es que eres más, no. Es como, tiramos, Juan mamá, es que eres más cansada, es que esto está bien, es que eres más exagerada, es que lo que sea, ¿no? Es como echamos balones fuera, ¿no? Entonces eso sí que es interesante. La culpa para ellos cualquier cosa. Eso es. Y, por cierto, hablando de etiquetas antes de culpa, también algunas frases, lo de culpa, eso, yo siempre digo, asumir consecuencias, asumir responsabilidades. Lo de la culpa, cambiamos el lenguaje. En vez de culpabilidad, responsabilidad. Nuestros chavales son responsables, no culpables. ¿Vale? Bueno, buscad siempre actividades que proporcionen satisfacción. Por eso tú comentabas, le gusta la cocina, ¿te acuerdas? Has dicho en el ejemplo de antes, le gusta la cocina, con mi otra hija funcionó y ahora pues parece que le funciona y que le gusta. Claro, vamos a buscar actividades que les proporcionen satisfacción. Reforzar cada logro. Teniendo en cuenta de qué punto partimos. Las comparaciones siempre son odiosas, habéis oído siempre esa frase, ¿no? No nos vamos a comparar con nadie. Cuando nos comparamos con alguien, normalmente el que se compara sale perdiendo. Entonces, no vamos a compararnos, o sea, no usamos etiquetas, no nos comparamos, pero si nos vamos a comparar en algún momento, porque necesitamos igual, por ejemplo, en este caso, reforzar algo, vamos a compararnos con nosotros mismos en un punto anterior, ¿vale? Y entonces, si ha habido una mejora, lo reforzamos. Sí, a lo mejor no es lo que quiero, pero a lo mejor no es lo que quiero, a lo mejor no he conseguido todavía ese logro que quiero, pero si me comparo con, yo qué sé, conmigo hace un mes, conmigo hace un año, conmigo hace, yo qué sé, el trimestre pasado, el examen anterior, no sé, te comparas contigo en un punto anterior con respecto a eso, ¿vale? Bien, no comparar, no criticar, no culpabilizar, en todo caso responsabilizar, permitir que se equivoque, ya lo hemos dicho. Y lo de las autoinstrucciones, hombre, pues que esa autoinstrucción es esa especie de como de diálogo interno, ¿no? De ir trabajando lo que comentábamos antes de ese tipo, cuando ellos verbalicen frases que al final son formas de pensar y de sentir, y las verbalizan, si vemos que son algo, como si dijéramos, un poco negativas en el sentido de que son su propio enemigo, que a veces uno mismo es su propio enemigo, ¿no? El peor enemigo. Pues ir dándoles la vuelta, o sea, ir enseñándoles otro tipo de lenguaje para que se digan otra cosa a sí mismo. Tú comentabas antes, una de vosotras ha comentado, es que en nuestra casa no se le suele criticar, se le suele reforzar los logros, ¿no? Bueno, pues eso es interesante. Si yo lo hago, él va a aprender a hacerlo. A lo mejor no lo hace, aunque lo haga yo, pero si no lo hago yo, está claro que no lo va a hacer él. O sea, no es un imprescindible, o sea, que yo lo haga no me asegura que él lo haga, que yo le refuerce no me asegura que él mismo se refuerza, pero sí que es necesario que yo le refuerce para que él diga, pues a lo mejor tiene razón, voy a aprender yo también a reforzarme, ¿no? Bueno, ¿algo que queréis comentar hasta aquí? ¿De aquí? ¿No? Bien. Bueno, esto es lo de la autoestima que decía, lo de la conquista de la autonomía que ya lo hemos dicho. Bueno, pues yo creo que esto de la autonomía, si queréis lo vemos, es un poquito lo que hemos dicho antes, que tendría que ver, lo hemos dicho al principio cuando a mí me habéis hecho la pregunta de la sobreprotección, de dónde poner el límite, de asumir responsabilidades, de asumir consecuencias, tendría que ir un poco con todo esto. Y esto de no jugar la partida a medias tiene que ver con esto que decíamos, que parece que a veces los chavales van creciendo y van asumiendo y les gusta ir cogiéndolo como si dijéramos la parte positiva de ir creciendo. Yo soy mayor ya, pues yo sé, pues para venir un poco más tarde. Yo soy mayor para entrar o para salir, para tomar mis decisiones ya. Pero cuando te equivocas o para ir asumiendo responsabilidades, ¿sabes? Ese es el sentido. Tenemos que ir asumiendo responsabilidades y esto me va a dar autoestima y autonomía y autoestima. Y es lo que comentábamos antes, que nosotros no podemos vivir por ellos y no podemos conquistar su autonomía. Lo tienen que conquistar ellos mismos. Bien, ¿algún comentario que queráis hacer hasta aquí? ¿Alguna duda? Que de todo lo que hemos hablado,
para vosotros, ¿qué es lo más complicado de hacer? ¿O con qué os quedaríais? Yo particularmente... bueno. No, adelante, adelante. Que yo particularmente, a ver, la autoestima la veo un tema muy complicado. Sobre todo porque, bueno, influye la autoestima de los que educan y acompañan y luego, claro, intentar fomentar la autoestima al que estás acompañando. Y entonces la veo, como has dicho, es cierto, la autoestima es muy dinámica, toda la vida está fluctuando y toda la vida tienes que estar, pues bueno, en continuo movimiento porque te acompaña y te ayuda a lograr muchas cosas. Y entonces, claro, empezando por los adultos, luego intentar conseguirlo en los hijos es complicado. Sí. Es un tema muy complicado, la autoestima. A ver, a lo mejor bueno, sí que es cierto que es complicado en el sentido de, a lo mejor lo que comentas tú de ese dinamismo, ¿no? De que en realidad es lo que yo os he dicho antes. Yo a veces me imagino como cuando pasamos por obras y te pone eso, pues que está corta esta zona por obras, o entras a una página web que todavía no está y te pone en construcción, ¿no? Pues la autoestima de cada uno de nosotros sería un poco esto, ¿no? Estaríamos siempre como en construcción, ¿no? Y en desarrollo. Pero bueno, eso también lo hace, a lo mejor lo hace complicado, pero también lo hace muy atractivo. Y muy, como con mucho reto, ¿no? En el fondo, fijaos que puede ser complicado el acompañamiento, pero fijaos, en la base, casi siempre, está lo mismo para trabajar autoestima, está lo mismo que para trabajar muchas otras cosas y para acompañar en muchas otras cosas. Hemos dicho, una expresión adecuada de autoestima es, pues, por ejemplo, la asertividad, ¿no? Una comunicación. Al final, cuando tú estás trabajando comunicación con tus chicos, cuando tú les enseñas a expresar lo que opinan, lo que sienten, lo que desean, incluso a no expresarlo si no quieren, a decir en un momento determinado a alguien no, y a nosotros mismos en casa. Es decir, cuando les enseñamos o permitimos o favorecemos que se expresen, fíjate, estamos trabajando también autoestima. Cuando hemos puesto una norma, hemos establecido una norma, imagínate, y hay que asumir, y se ha saltado la norma, y se tienen que asumir unas consecuencias, responsabilizarse de esto que se ha pautado y a lo mejor no se ha cumplido. Estamos enseñando también, estamos trabajando autoestima. La autoestima en realidad lo estamos trabajando de una manera más o menos continua. No, igual que la comunicación, cuando a mí los padres me dicen, no, es que la comunicación es tan complicada porque pues es que nos estamos comunicando todo el tiempo. Es decir, es imposible no comunicarnos. Entonces, sabiendo lo que tenemos qué es lo que tiene que haber en la base, que es un poco lo que comentábamos antes de ese amor incondicional, ese respeto absoluto por el otro y aceptación del otro, es importantísimo. Y escucha, claro, empatía, con una dosis de empatía. Claro, no hay, para amarle, para respetarle, para aceptar al otro, tengo que tener empatía con él, tengo que tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Trabajando esas tres cosas, que en nuestra mochila de día a día, de relación, de educación, de acompañamiento a nuestros hijos, esté siempre esto, el amor incondicional, el respeto, la empatía, es importantísimo. Importantísimo. Bueno, claro, sin olvidarnos la autoridad, porque somos figuras de autoridad. Obviamente es quien acompaña, es el adulto de la relación. Es quien acompaña. Yo muchas veces a algunos adultos les digo, cuidado, que el niño es el niño, el adulto, no os comportéis como un niño, que sois adultos que necesitéis comportaros como tal. Me explico, a veces, bueno, entonces, la autoridad, esas tres cosas es importante: el amor, el respeto y la empatía. Daos cuenta que para una buena comunicación necesitamos respetar al otro, necesitamos empatía, necesitamos escucharle, y al final, haciendo esto ha salido también antes en la autoestima. El niño, ¿qué niño se siente querido si no es escuchado o valorado? Si se siente querido es porque se siente querido, se siente amado. ¿Por qué? Porque se siente valorado, se siente escuchado, se siente validado.
Entonces, al final, la autoestima es un poco la comunicación, o sea, con mi quehacer del día a día, pues lo estoy trabajando. En ese sentido, bueno, no sé si fácil, pero lo podemos trabajar muy a menudo y todos los días. Pues es una maravilla. Te quiero decir, porque al final, si estamos en desarrollo y poniendo eso, yo creo que sí, a veces nos puede parecer complicado, pero yo me quedo más con el reto y con lo atractivo, ¿no? El trabajar, el no utilizar etiquetas es importante, ni nosotros ni que ellos lo utilicen. Es que yo soy tal, es que yo soy cual, por ejemplo, ¿no? El trabajar a veces algunos mandatos, ¿no? En el sentido de tienes que, debes, el tener, el deber, ese tipo de cosas también podríamos trabajarlo, ¿no? Yo, a lo mejor el tener, el deber, los podríamos cambiar por el querer, ¿no? Esos cambios en el lenguaje parecen pequeñas tonterías, pero en el fondo son pequeños cambios que luego generan, bueno, pues mucho cambio. Pero yo creo que iría un poco por ahí. Y yo creo que esto es lo que hacéis día a día, en el fondo. No, decís, venga, a las 6 de la tarde de un lunes voy a trabajar autoestima con mis hijos, entonces tal. Pero en realidad ¿no? lo estáis haciendo todos los días. Por eso, mira, el último punto que hay en esta estrategia de tratar de ser un buen espejo es muy importante, pero no en la autoestima en general. Cuando trabajamos otras cosas, ¿cuántas veces en charlas y en libros para padres habéis oído que tenemos que ser buenos modelos? Claro, si tenemos aprendizaje vicario, o sea, por modelado aprendemos. Tenemos que intentar, nosotros tenemos que pedir a nosotros ser los mejores modelos posibles. Entonces, me tengo que cuidar yo. Por eso la primera transparencia del autoamor o autoestima, el auto, o sea, hacia mí. No solamente hacia ellos, sino cuidarme yo también mucho. Cuidarme mucho yo, quererme mucho yo, quererme y aceptarme yo, con mis cosas estupendas y fortalezas y con mis debilidades y cosas a mejorar. ¿Por qué no? Es muy importante que nosotros nos trabajemos también nos lo trabajemos, claro. Pero eso como cualquier cosa. Que queremos acompañar la gestión emocional de nuestros chicos, pues claro, pues para acompañar la gestión emocional de nuestros chicos tendré que gestionar primero la mía, ¿no? Digo yo. Pues eso pasa un poco parecido en todos los temas. De todas formas, la chica que comentabas que te parecía complicado y tal, de todo lo que o todos los aspectos que hemos intentado trabajar aquí, o sea, trabajar o comentar, ¿cuál es lo que te parece igual más complicado y cuál es la que te parece más, bueno, pues eso, no sé si más fácil o puede estar más presente de una manera más fácil en tu caso? Lo más complicado es lo que acabas de decir, el gestionarte y el quererte y aceptarte y ser amable contigo misma como adulta, para luego eso proyectarlo como espejo en crear una buena autoestima al que estás acompañando. Porque claro, como adultos, pues bueno, pesan muchas cosas. Entonces, a veces no nos han enseñado a gestionar eso, pues por la edad que nos toca y porque nos ha tocado vivir otros tiempos distintos. Entonces, sí que lo más fácil lo veo porque el poner de nuestra parte en informarnos, en cambiar, es lo que más fácil veo, pero lo más complicado es pararte a pensar en la primera pregunta que has hecho, que nadie hemos contestado que nosotros mismos, porque es cierto que sería lo primero que habría que hacer. Sí, y muchas veces nosotros tratamos muy bien a las personas de fuera, tratamos entre comillas, claro. O sea, somos amables con ellos, con los demás, pero en realidad si pasáramos un pequeño filtro, un pequeño examen ahí a lo que, cuando decíamos las autoinstrucciones estas, ese diálogo interno, a veces el diálogo que tenemos con los demás, si nos hemos formado, nos hemos preocupado, hemos intentado, pues eso, pues intentar ser el mejor modelo, ¿no? O sea, mostrar, ¿no? Una buena opción, una opción adecuada, a veces con el otro
sí que cuidamos estas cosas, no somos perfectos y por supuestísimo nos equivocaremos millones de veces, pero otras millones y más lo haremos muy bien. Y habitualmente a veces solemos ser más amables con el otro, pero no tanto con nosotros. A veces, si nosotros a veces nos decimos cosas a nosotros mismos que si lo dijéramos fuera, cuidado, no se sostendría. Dios, pero por Dios, pero no le digas esto a este niño, no le digas esto a esta persona. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? ¿Cómo se te ocurre, yo qué sé, hablarle así, ¿no? Y en el fondo, a lo mejor, ese diálogo interno que tenemos con nosotros, igual ese diálogo con nosotros sí que es menos amable. Y efectivamente, bueno, pues eso sería algo a cambiar, a tener en cuenta y a mejorar. Para mí, una de las cosas, bueno, que me parece, no sé, es que maravilla, me queda pequeña, es que no me sale una palabra, la crianza, el acompañar a nuestros chicos y chicas, en realidad, para mí es una, ¿cómo te diría yo? Es un privilegio, porque, o sea, un privilegio yo estoy o sea, es como una sensación de agradecimiento. Sí que es verdad que yo sé que a veces es muy cansado, agotador, pero en realidad damos cuenta que nos están poniendo siempre, casi siempre, en una situación de obligarnos a mejorar, para intentar ser quien se lo toma en serio, que en este caso pues está claro que nos lo tomamos en serio, te está obligando a ser tu mejor versión de una manera continua. Entonces, por muy mala versión que seamos, somos mejor que el anterior, y mejor que el día anterior, y mejor que el día anterior. Entonces, por cositas, por alguna cosilla, hay alguna cosilla no tan estupenda y algo mejorable que tengamos, es que si nos lo tomamos en serio, podemos mejorar a la vez que acompañamos al otro. Y es que eso para mí es una maravilla, esto. Sí, lleva razón. Entonces, si para desarrollar una autoestima más sana en mis hijos yo tengo que cuidarme un poquito, bienvenido sea, que ha venido a mejorar tu vida. Entonces, ha venido a mejorar tu vida, ¿no? Eso es una maravilla. Entonces, pues eso. Y de todas formas, siempre autoestima y para cualquier cosa, escuchar al otro, escucharle de verdad, escucharle cuando habla, escucharles sin juzgar, escuchar como arropándoles, como conteniéndoles. Es que eso es una maravilla, porque ahí es donde va a salir lo que es él o ella, y al final ahí pues nos toca acompañar, no nos toca mucho más. Es que eso es una maravilla en el fondo. Entonces, pues a veces yo creo que, pues eso, que no tenemos mucho tiempo, no escuchamos. Cuando ellos hablan, a lo mejor nosotros, pues no hemos podido hablar mucho de comunicación, pero lanzamos etiquetas, juzgamos, damos consejos que no nos ha pedido nadie. Claro, ya te decía yo que tendrías que hacer. Yo es que en tu lugar no me extraña, es que con lo que eres tú, o sea, hay determinadas cosas que a lo mejor cuidando un poquito el lenguaje, y eso es también muy interesante. Pero bueno. Y creo que otra de las personas también quería comentar algo, ¿no? Aparte de que has comentado tú lo difícil que es eso de acompañar en la autoestima. Había por ahí otra persona que quería comentar algo antes, ¿verdad? Sí, Cristina, sí, pero bueno, un poco lo comentaba también la compañera. Yo veo que lo difícil es que partimos como adultos de algo que si no viene trabajado, ¿no? Pues al final ellos, sobre todo nuestros hijos, es un poco el reflejo nuestro, ¿no? Entonces, yo también lo veo muy complicado. O sea, sí me parece un reto bonito y creo que hay mucho que podemos hacer para ellos y para nosotros mismos, pero sí que las creencias, ¿no? Y eso que tenemos esas etiquetas que nos hemos contado y todas esas cosas, pues la verdad que marcan mucho. Pero bueno, como reto como tal, creo que estamos de hecho aquí, ¿no? También para trabajarlo, claro, y otras maneras, ¿no? Sí. Exactamente. Yo creo que, fijaos, si tenéis un ratito y podéis echar un vistazo al temario, o sea, al tema que está en el aula, es muy, son 11, 12 paquinitas que no
no te descubre la pólvora porque está descubierta, pero yo creo que sí que hace reflexionar eso, creo que son los 6 pilares de la autoestima, y yo creo que trabajar un poquito por ahí, cada uno lo nuestro, para luego poder eso, ser otro espejo, otro modelo, es interesante. Yo creo que lo bueno de este tema es esto, que a lo mejor hay que dedicarnos también a nosotros un poquito de tiempo, ¿no? Y buscar en este tema cuál es nuestra fortaleza y hacerlo igual, mantener todo lo que nos funcione, que estemos haciendo que funciona y que sabemos que lo estamos haciendo bien, mantenerlo. Pero siempre hay alguna cosita que mejorar, no hace falta mejorar todo de repente, pero cogemos una pequeña cosa. Pues mira, yo es que a lo mejor, pues mira, es que, es que le comparo un montón con su hermana, imagínate que me estoy inventando. Ojo, es que yo estoy enseguida, yo qué sé, pues no le escucho. Me dice, mamá, te voy a contar algo, pero déjame terminar, yo qué sé. Pues cuando veamos esas pequeñas cosas, esas pequeñas mejoras, pues a por ello. Y así, un día una cosa, otro día otra, y así conseguiremos ser mejores modelos, ¿no? Y mejores espejos, sin pretender ser perfectos, porque nos tenemos que equivocar. Y eso es estupendo. Y es una muy buena lección también para ellos. Y sobre todo ahora que estamos hablando de autoestima, el saber enfrentar un fracaso y un error es maravilloso también. Tienen que aprender ahí. He visto la peli de La boda de Rosa, que es española. Yo la vi este verano y me pareció una autoestima brutal. Candela es buenísima. Sí, es muy buena peli. Sí, es muy buena peli. Yo no la había visto y me pareció una peli que todos deberíamos ver. Yo no sé por qué debería estar. La boda de Rosa, sí, es la directora es de la Bollaín, Icía Bollaín, me parece. Vale. Ella es Candela Peña, es muy buena, sí. Yo no sé por qué pero Candela si tienes Peña no está más en el opción, cine. merece la pena verla, sí, es muy bonita. Sí, es muy bonita, sí. Bueno, voy a dejar de compartir esto si nos vemos un poco ya. Vale. Y eso os cuento. Si queréis que comentemos algo más, lo que vosotros veáis. Algo de comunicación, hemos hablado algo de comunicación. Si queréis que planteemos alguna otra cosita, yo encantada. Me disculpáis, os tengo que dejar ya. Sí, por eso que, estoy viendo la hora, que son las 8:05. Oye, os agradezco, antes de que te vayas, os agradezco que os hayáis conectado y bueno, que espero que haya sido un poquito de un granito de ayuda y que ha sido un placer estar con vosotras. Nada, genial. Muchas gracias, Cristina. A vosotras, un placer. Cuidaros chicas, mucho. adiós. Y cualquier cosita, ya sabéis, nos escribís en la escuela, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta María. Gracias.